Miles de mujeres murieron. Nadie usó un arma, solo no se lavaron las manos. Había silencio, un silencio profundo, pesado. Había oscuridad, una oscuridad que parecía infinita. Se escuchaba un leve ruido, como el crujido de una vieja cinta de película. Todavía no se veía nada, solo expectativa, solo curiosidad, solo lo desconocido. Una mañana cubierta de niebla. Bien en la década de 1840. Fríos edificios de piedra gris se alzaban a ambos lados. Las calles oscuras y estrechas de Viena, una de las ciudades más prestigiosas de Europa, la capital de la ciencia y el arte. Pero incluso donde se filtraba la luz, no había esperanza. Una atmósfera fría, un aire inquietante, un edificio grande, imponente pero sombrío. La clínica de maternidad del Hospital General de Viena, prestigiosa pero al mismo tiempo inquietante. Desde afuera no se podía imaginar lo que ocurría dentro, pero algo estaba mal, muy mal. Detrás de esos muros, la muerte esperaba. Una mujer yacía en la cama. Estaba cansada pero feliz. Había dado a luz. Su bebé estaba a su lado. Debería haber sido feliz, debería haber tenido esperanza, pero en sus ojos había un miedo extraño, una leve inquietud, como si algo estuviera por venir. Algo malo se acercaba en silencio. La misma mujer, solo unas horas después, empapada en sudor, ardiendo en fiebre. Su cuerpo temblaba, le costaba respirar. Ardía de fiebre, pero sentía frío. No gritaba, pero sufría, resistía en silencio. La muerte se acercaba, paso a paso, de manera inevitable. La mujer murió, poco tiempo después del parto. Cada día otra mujer, cada semana más. Los números aumentaban constantemente. Lo llamaban fiebre puerperal, fiebre posparto, una enfermedad de mujeres, un castigo de Dios. Nadie conocía la verdadera causa, nadie quería conocerla. Las camas se vaciaban de inmediato. Luego llegaban nuevas mujeres, con esperanza y con miedo. Ellas también morían, una por una. La cama volvía a quedar vacía rápidamente. Era un ciclo cruel, interminable. Nadie podía detenerlo, nadie sabía cómo detenerlo. En el mismo edificio había dos clínicas distintas. En una trabajaban médicos y estudiantes de medicina. En la otra, parteras, mujeres experimentadas. Donde estaban los médicos, las mujeres morían mucho más. ¿Por qué? Nadie hacía esa pregunta, pero Semmelweis sí la hizo, y comenzó a buscar la respuesta. Ignaz Semmelweis era un hombre serio. Había nacido en 1818 en Budapest. Era un médico joven, apenas en sus 30 años. Sus ojos eran agudos, su mente clara, lógica. Vio algo que otros no veían. Notó algo que todos ignoraban. Comenzó a cuestionar. Anotó los números con meticulosidad, llevó registros. Comparó, analizó. La primera clínica, la de los médicos. Una tasa de mortalidad del 18%. La segunda clínica, la de las parteras. Una tasa del 2%. ¿Por qué había una diferencia tan grande? La diferencia era evidente, innegable. Tenía que haber una causa. Los médicos realizaban autopsias por la mañana de forma rutinaria. Cortaban cadáveres, los abrían, los examinaban cuidadosamente. Luego, con esas mismas manos, asistían partos. Ni siquiera se lavaban las manos correctamente entre uno y otro. Solo las enjuagaban con agua. Eso parecía normal, natural, como si no hubiera ningún problema. Manos. Manos ensangrentadas, sucias, contaminadas. Manos que pasaban de los muertos a los vivos. Manos con olor a cadáver. Semmelweis observó las manos con atención. Las examinó, las estudió. Y en ese instante lo entendió. Como un relámpago en su mente. La muerte estaba ahí, justo ahí. La muerte se transportaba en las manos. En 1847, un colega suyo, Jacob Kolečka, murió. Durante una autopsia, un estudiante le cortó accidentalmente la mano. Se infectó y murió. Los síntomas eran exactamente los mismos, idénticos a la fiebre puerperal. La conexión ya era evidente, muy clara, innegable.
Semmelweis dio una orden de inmediato, con insistencia. «Lávense las manos con agua clorada». El jabón no era suficiente, era insuficiente. Había que usar cloro, una solución de cal clorada. Después de cada autopsia, antes de cada parto, antes de tocar a cada paciente. Las manos debían limpiarse de forma cuidadosa y completa. Ya no era una sugerencia, era una orden. El agua goteaba en el lavabo, lento, monótono, rítmico. Los médicos se lavaban las manos a regañadientes, sin ganas, obligados, pero finalmente lo hacían. El olor penetrante del cloro les quemaba la nariz. Esperaban los resultados. Semmelweis también esperaba, con esperanza y con ansiedad. Los números hablaron con claridad. La tasa de mortalidad cayó de manera dramática. Una caída brusca, increíble. Del 18% al 2%. La prueba estaba ahí, a la vista de todos. Semmelweis tenía razón. Su método funcionaba, pero de forma extraña nadie celebró. Nadie le dio las gracias. Sus superiores, los profesores más veteranos, guardaron silencio. Miraron, pero no hablaron. Fríos, distantes, hostiles. Porque Semmelweis los estaba acusando implícitamente. Ellos habían matado a esas mujeres. Sus manos, su ignorancia. Eso era inaceptable, imposible de digerir. El ego no lo soportaba. El orgullo no lo permitía. Algunos se rieron abiertamente. Se burlaron, lo despreciaron. ¿Cosas invisibles? ¿Cosas que ni siquiera se podían ver con un microscopio? ¿Muerte transmitida por las manos? Era absurdo, ridículo, ilógico. La ciencia no funcionaba así. La medicina moderna no era así. Semmelweis estaba equivocado. Tenía que estarlo. Poco a poco, Semmelweis quedó solo. Sus colegas se alejaron en silencio. En las comidas nadie se sentaba junto a él. En los pasillos nadie lo saludaba. Era un aislamiento, un castigo social, silencioso pero profundamente doloroso, como una tortura psicológica. Sus artículos fueron rechazados sistemáticamente. No se publicaron, no se imprimieron. Algunos los leyeron, pero no creyeron, no aceptaron. Otros ni siquiera los leyeron, los dejaron de lado. Los papeles fueron rasgados, arrugados, arrojados a la basura. Un desperdicio, algo sin valor. Como si sus ideas no importaran. Como si fuera una pérdida de tiempo. Semmelweis comenzó a escribir cada vez más cartas. Cartas duras, furiosas, acusadoras. «¡Son asesinos!», gritaba. «¡Matan con sus propias manos!». Con cada artículo rechazado, con cada noticia de una mujer muerta, se volvía más agresivo. Estaba perdiendo el control lentamente. Su ira se volvía incontrolable. Comenzaba a perder la razón. «¡Asesinos!». La palabra aparecía en la pantalla, en mayúsculas. «Asesinos». Semmelweis realmente escribió eso. A médicos, a profesores, a científicos respetados. Ya no había vuelta atrás. Los puentes estaban quemados. Esto era una guerra, personal, despiadada. Ya no era un debate científico. Era venganza, ira, desesperación. En 1850 fue invitado especialmente a una conferencia. Llegó con esperanza, esperando con ilusión. La sala estaba completamente vacía. Nadie vino. Nadie escuchó. No había nadie que quisiera oírlo. Nadie que evaluara sus ideas. Estaba completamente solo, abandonado, incluso olvidado. Los años pasaron con crueldad. Semmelweis envejeció prematuramente. Su rostro se hundió, sus ojos se perdieron en profundas ojeras. Estaba exhausto. El precio de tener razón era demasiado alto. Insoportablemente alto. Consumía su mente y su cuerpo. Ya no podía soportarlo. Sus hombros se doblaron bajo ese peso. Un día se miró al espejo. No pudo verse con claridad.
un reflejo fragmentado, disperso, borrosa, incomprensible. Comenzaba a olvidar quién era. Su mente mostraba grietas evidentes. Ya no podía soportar esa verdad. Tener razón no había sido suficiente. Nunca lo fue. Para nadie. Caminaba solo por un pasillo oscuro. No sabía exactamente a dónde iba. Obsesiones, voces, ira, paranoia. Todo se acumulaba dentro de él. Desbordado, incontrolable. Su salud mental se deterioraba rápidamente. En 1865, en Budapest, ya nadie lo reconocía. Había sido olvidado, ignorado. Sus colegas, antiguos amigos, se lo llevaron. Con engaños, con mentiras. «Vamos a ver una nueva clínica», le dijeron. Pero era un manicomio en Viena. La pesada puerta de hierro se cerró con estruendo. Semmelweis quedó atrapado dentro. No había salida. La libertad había terminado. Su vida también. Dentro lo encadenaron brutalmente. Lo golpearon, lo torturaron. No lo trataron como a un ser humano. Lo trataron como a un animal. Porque estaba loco, porque era peligroso, porque era incontrolable. Pero en realidad solo tenía razón, mucha razón, y estaba completamente solo. Las cadenas se incrustaron en su piel. El tormento duró 14 días. En una pelea, forcejeando con los guardias, se hirió gravemente la mano. Al principio fue un pequeño corte, pero se infectó rápidamente. Se propagó por su cuerpo. La misma infección. Sepsis. Exactamente aquello a lo que había dedicado su vida. La enfermedad que intentó prevenir. Su propio descubrimiento lo estaba matando lentamente. La ironía era despiadada. 14 de agosto de 1865. Murió 2 semanas después. En la oscuridad, en una cama encadenada, completamente solo. Nadie estuvo a su lado en su último momento, ni siquiera su familia. El hombre que tenía razón, el hombre que salvó a miles de mujeres, murió como un prisionero en un manicomio. Tenía solo 47 años. Era muy joven. En su funeral no hubo multitud. Tal vez vinieron unas pocas personas. Tal vez no vino nadie. El ataúd parecía vacío, sin sentido. El hombre dentro ya había sido olvidado, perdido en la oscuridad de la historia. Su nombre había sido borrado. En Viena nadie hablaba de él, en absoluto. Años, décadas después, llegó Louis Pasteur. Los microbios finalmente fueron descubiertos, vistos. Lo invisible era real, una verdad científica. Todo salió a la luz, fue demostrado. Semmelweis tenía razón, desde el principio. Pero ya era demasiado tarde para él. Hoy, en todo el mundo, los médicos se lavan las manos cuidadosamente. Es un procedimiento estándar, una regla obligatoria. Agua clorada, desinfectante, alcohol. Exactamente lo que Semmelweis había dicho, el método que él propuso. Pero él no pudo verlo. Nunca lo vería. Jamás sabría de su éxito. Hoy hay una estatua suya en Budapest, monumentos en Viena. Su nombre vive en hospitales, en universidades, en libros, en artículos. Pero la estatua permanece sola, en el frío, en silencio, inmóvil. El reconocimiento llegó demasiado tarde. Demasiado tarde.